Domingo 17 de diciembre. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en el tercer domingo de Adviento, ¿verdad? Vamos ya avanzando en este tiempo muy bonito, en este tiempo de Adviento. Este es ya el tercer domingo y vamos pues muy prontos ya a celebrar la Navidad. De hecho, el próximo domingo será ya 24 de diciembre. Este día, tercer domingo de Adviento, es conocido como el domingo Gaudete. La palabra Gaudete es una palabra en latín que, traducida al español, es el domingo de la alegría o el domingo del regocijo, ¿verdad? Ya que este día, pues, la iglesia se pinta de alegría. Y alguien podrá decir, bueno, pero que no estamos en Adviento. Sí, pero por esa razón es que este domingo se habla de la alegría. ¿Pero por qué de la alegría? Porque estamos prontos a tener la gran alegría, ¿verdad? Que será el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hoy es una alegría porque ya está cerca, ya el día especial de la natividad del Señor Jesús. Así, hermanos, el Evangelio para este día está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído nos presenta el testimonio de Juan el Bautista. Recordará usted cómo el domingo anterior leíamos el mismo texto, pero de acuerdo al Evangelio de San Marcos. Cómo Marcos presentaba, ¿verdad?, el inicio del Evangelio y decía, como lo anunció el profeta Isaías, una voz que clama en el desierto. Y de esa manera Juan introducía el personaje Juan el Bautista. Hoy se nos presenta el mismo testimonio, pero de acuerdo al Evangelio de San Juan, donde se nos habla que hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, ¿verdad? Ya hablábamos el domingo pasado de cómo este hombre, Juan el Bautista, vino, obviamente enviado por Dios, para prepararle el camino del Señor. Vino y se nos describía, veíamos quién era él y todo lo que él hacía en el río Jordán. Ahora vemos cómo el texto vuelve a retomar, ¿verdad?, ese mensaje, pero hoy por sobre todo se nos va a presentar el testimonio de Juan. Y ese testimonio es interesante porque
hoy es preguntado, hoy llegan, ¿verdad?, unos enviados de los fariseos, llegan unos sacerdotes y le llegan a preguntar: ¿quién eres tú? Es importante, hermanos, hacer notar que Juan el Bautista ejerció su ministerio obviamente en el río Jordán, pero ahí en el río Jordán ofrecía perdón de pecados, ofrecía, ¿verdad?, que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, y obviamente ofrecía también el bautismo en agua. Esto provocó que las autoridades judías, y cuando digo las autoridades judías me refiero a los fariseos, los saduceos, a los escribas, ellos comenzasen a ver a Juan pues como una persona que estaba haciendo algo indebido, y debido a eso envían hoy, se nos dice el texto, a unos sacerdotes para preguntarle: ¿quién eres tú? El texto claramente nos dice que Juan no negó quién era. O sea, él dijo claramente quién no era. Y por esa razón es que cuando leemos nosotros el testimonio de Juan, esperamos, ¿verdad?, que Juan diga: miren, yo soy fulano de tal, o mi labor es esta y esta. Pero el testimonio de Juan, de acuerdo al Evangelio de San Juan, es un poquito diferente, porque vea que nos dice el texto: este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle. Cuando allí dice los judíos, ¿verdad?, se refiere obviamente a las autoridades judías. Y ellos llegaron y le preguntaron: ¿quién eres tú? Hermanos, ante una pregunta de ese tipo, lo que uno espera es que Juan diga: miren, yo soy esto, yo soy fulano, yo hago esto, etcétera. Pero inmediatamente el texto dice: él reconoció y no negó quién era. O sea, eso va bien. Pero luego nos dice: y les dijo: yo no soy el Mesías. O sea, se adelanta Juan a la pregunta que ellos esperaban, o la respuesta más bien que ellos esperaban escuchar, porque ellos estaban pensando: a lo mejor este es el Mesías, ¿verdad? Y por esa razón Juan les aclara y les dice: yo no soy el Mesías. Ahora, el término Mesías es también muy importante entenderlo de acuerdo a la idea que los judíos tenían, porque el término Mesías para nosotros es un término netamente espiritual, ¿verdad? Es un término bíblico, es un término religioso, y ya eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, para el pueblo judío, el término Mesías era un término político, era un término social, ya que ellos esperaban al Mesías, pero lo esperaban como un libertador, como un hombre, pues un ser humano, pero un ser humano guerrero, ¿verdad? Una persona aguerrida, que viniera, obviamente con su gallardía, viniera a libertarlos de sus enemigos. Y recordemos que los enemigos en ese momento, los enemigos de Israel, era el imperio romano, ya que el imperio obviamente los había quitado todos los enemigos de fuera, pero ellos se habían apoderado de ese territorio. Entonces hoy el imperio romano era el enemigo a vencer. Pero Juan entonces les dice: yo no soy el Mesías. De nuevo ellos le preguntaron: ¿quién eres pues? O sea, si no eres el Mesías, ¿quién eres? Y ellos le preguntan nuevamente: ¿eres Elías? Ahora, ¿por qué razón ellos le dicen: eres Elías? Y la razón, hermanos,
es porque cuando nosotros leemos el profeta Malaquías en el capítulo 4, que es, por cierto, el último capítulo que tiene, en los últimos versículos leemos que Dios, a través del profeta, dijo que antes del Mesías iba a venir el profeta Elías. Dijo: yo estoy por enviar a Elías antes de mi ungido. Pero ahora le preguntan a Juan, y Juan dijo: yo no soy Elías. Pero aquí, hermanos, tal vez usted estará pensando, bueno, pero ¿cómo es eso que Juan está diciendo que él no es Elías? Y cuando nosotros leemos, ¿verdad?, claramente la palabra de Dios, es más, si usted recuerda el evangelio de ayer sábado, en Mateo capítulo 17, versículos del 10 al 13, veíamos cómo los apóstoles le dicen: maestro, ¿cómo es esto que los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Y el Señor le dice: ciertamente Elías va a venir y lo pondrá todo en orden. Es más, les dijo, yo les aseguro a ustedes que Elías ya vino, pero no lo reconocieron e hicieron con él lo que les dio en gana. Ahora, aquí justamente ellos, los apóstoles, entendieron que cuando el Señor les dijo Elías ya vino e hicieron con él lo que les dio la gana, ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, claramente Jesús está diciendo que Juan el Bautista era Elías. Pero ¿cómo entender esto de que Juan era Elías? ¿Verdad? No se refiere, hermanos, y esto lo quiero aclarar muy bien, no se refiere a que Elías iba a reencarnarse, ¿verdad? Porque usted sabe que la reencarnación, de acuerdo a la Biblia, de eso no existe. No se trata de eso, sino se trata que la misión de Elías, ¿verdad?, el espíritu que movió a Elías fue el mismo que trajo a Juan el Bautista. Entonces no se trata, insisto, que Elías iba a reencarnarse en Juan. No vaya a pensar eso usted, porque eso es antibíblico. Obviamente se trata que el propósito de Elías, ¿y cuál es el propósito de Elías? Luchar contra las injusticias en su tiempo, ¿verdad? Cuando Elías se enfrentó al rey Acab, a su esposa Jezabel, ante las injusticias, ante toda la maldad que se estaba cometiendo en aquel tiempo, en tiempo de los reyes. Hoy Juan viene y trae la misma tarea, ¿verdad?, de hacer que la justicia reine. Por eso es que él va a establecer la justicia y le va a decir, por ejemplo, a los soldados, le va a decir: miren, ustedes no arresten a nadie, no acusen a nadie falsamente. A los cobradores de impuestos les va a decir: ustedes cobren lo debido, no extorsionen a nadie. Le va a decir: al que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. O sea, Juan viene con esa tarea que también la tuvo Elías en su tiempo, de establecer justicia. Entonces, hoy por eso dice: yo no soy Elías. Pero luego le dicen: ¿eres tú el profeta? ¿Y a qué profeta se refieren? Y cuando le preguntan: ¿eres tú el profeta?, se refieren a lo que en el libro del Deuteronomio Moisés profetizó. Cuando Moisés dijo: yo les aseguro que Dios levantará un profeta igual que yo, para que les guíe a ustedes. Claro, ese profeta, ¿verdad?, el pueblo lo vio en Josué, pero Moisés estaba hablando del Mesías, del profeta, ¿verdad? Entonces ellos dicen: ¿eres tú el profeta? Y él les dice: no soy yo el profeta. Y entonces le preguntan de nuevo: dinos quién eres. O sea, ¿quién eres tú? Y él les responde, cuando les dijo:
Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Notemos cómo Juan está limitando su ministerio a una tarea: a gritar en el desierto como la voz, pero por sobre todo para que con esa voz pudiese anunciar la llegada del Mesías, prepararle el camino, hacer la obra. Y eso fue lo que Juan hizo, porque Juan, con su vida misma, hermanos, exhortó al pueblo al arrepentimiento. Juan, con su testimonio, con su mensaje, verdaderamente permeó las vidas que le escucharon. Ahora, los enviados, dice que pertenecían a la secta de los fariseos, le dijeron: bueno, si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿por qué bautizas? Y esto es importante porque el bautismo solamente se recibía en el templo, que insisto, no se llamaba bautismo en sí, sino que se llamaba el rito de las aguas, y que era un rito, ¿verdad?, que se lo daban a los gentiles para volverlos prosélitos. Pero un bautismo solo lo podía dar el sacerdote en el templo. Pero ahora viene Juan, que no era sacerdote, que no era ni levita, y que obviamente no está en el templo, pero está anunciando un bautismo. Y la gente llegaba y se bautizaba. Entonces la pregunta de ellos era: ¿y por qué bautizas? Pues si no eres nada de él, nada de eso que te hemos preguntado, si no era el Mesías, si no era Elías, si no era el profeta, ¿por qué bautizaba? Y es acá donde Juan va a responder y les va a decir: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Ahora, notemos, hermanos, la aptitud de Juan. Notemos la sencillez, la humildad de Juan. Cómo él verdaderamente reconoce que él nomás es un siervo a quien Jesús exaltó, pero que él declara de que detrás de él viene uno, que él los bautizará con Espíritu Santo, que él, a quien dice que no merece agacharse a soltarle la correa de sus sandalias. Notemos esa aptitud de Juan. Y hermanos, eso es lo que hoy el texto nos presenta. Como Juan el Bautista, a pesar de que cumplió una tarea muy importante en la obra de Dios, fue un hombre sencillo. Fue un hombre que con su boca, con su palabra, con su vestimenta, con su comida, con todo, siempre pudo honrar y glorificar a Dios. Que esto sea también para nosotros un ejemplo, para que podamos en todo, hermanos, con todas nuestras acciones, honrar y glorificar a Cristo. Reconocer verdaderamente que aun cuando el Señor nos bendice, que aun cuando el Señor probablemente nos ha dado privilegios tremendos, seguimos siendo siervos, ¿verdad? Aun cuando el Señor lo pueda utilizar a usted, hermano, lo pueda usar, seguimos siendo siervos de Dios, siervos que de la mejor manera estamos para glorificar siempre el nombre del Señor. Por eso, en este día, día del Señor, alegrémonos y sirvamos con gozo a ese Dios que nos ha llamado, porque fiel y justo es Dios para bendecirnos. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿Qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.